Hola, Dios les bendiga a cada uno de los que van a ver este video. Mi nombre es Brian Ruiz y soy miembro de la Iglesia de Discípulos de Jesucristo. Hoy les quería compartir una palabra que yo orando pedí al Señor y Dios ha dado esta palabra y sé que va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Si nos pueden acompañar en el libro de Mateo, capítulo 4, en el verso 3 y 4. Vamos a tocar un tema que se llama alimento espiritual. En veces que nosotros nos alimentamos nomás de la comida, pero en veces no nos alimentamos del alimento espiritual. Así que tenemos que ahora alimentarnos del espiritual, porque en vez comemos, así cuando digiremos comida de lo que es manzano, cualquier cosa así, si comemos saludable, pues va a ser para nuestra salud, va a ser para nuestro bien. Pero si nosotros comemos de la palabra de Dios, va a haber bien para nuestro espíritu. Así que si nos acompañan en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 3 y 4. Voy a tomar estos versos, pero voy a tomar otros versos igual. Ok, así dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que nos damos cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo alimento que proviene de Dios. A veces nomás nos queremos alimentar de las cosas que el cuerpo recibe, pero no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y es cuando nosotros tenemos que ser edificados a través de la palabra, porque la palabra es vida y para vida eterna. Así como Jesús rechazó al diablo, no hizo lo que quería el diablo. Él estaba en ayuno en ese tiempo, pero Jesús siguió el ayuno que estaba haciendo. Y Jesús sabe, y por eso debemos buscar el alimento espiritual, porque en vez el demonio, el diablo, no quiere que nos alimentemos de la vida espiritual, no quiere que nos alimentemos de la palabra de Dios. Pero si nos alimentamos de la palabra de Dios, seremos edificados y vamos a crecer y madurar espiritualmente. Y como tenemos que tener un deseo también para la palabra, porque si nomás leemos la palabra y no tenemos un deseo para nosotros y para nuestras vidas cambiar, ¿cómo nos edificará esa palabra? Así que tenemos que tener un deseo en nuestros corazones para ser edificados en nuestras vidas y para que uno sea edificado, y al momento que uno sea edificado, compartir el evangelio, compartir la palabra de la vida, porque la palabra es vida. Y quería compartirles otro verso en la primera de Pedro, verso 2, capítulo 2, aquí lo tengo, a ver, dar este tema también, capítulo primero de Pedro, capítulo 2 y verso 2. Así dice la palabra de Dios. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea que nos dice Pedro, que deseemos la palabra de Dios, que haya un deseo por la palabra del Señor. Porque si nomás leemos la palabra sin ningún deseo, ¿cómo seremos edificados? ¿Cómo recibiremos eso de parte del Señor si no tenemos ese deseo en nuestros corazones? Tenemos que desear, anhelando esa palabra, porque sabemos, como dijo Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nuestra vida no depende por nuestras fuerzas, depende de Dios. No podemos decir que no ocupamos de Dios, porque todos somos creación de Dios y todos somos para Él, pero nosotros nos alejamos de Él y preferimos nuestras cosas terrenales, preferimos el mundo y no preferimos a Dios, a buscar su santidad, a buscar su presencia, a buscar su palabra, que la palabra nos induce a seguir su voluntad, que nos alinea a ser hombres de justicia, que nos
redarguye y todo lo que la palabra nos enseña. Así quería tomar el otro capítulo que es en Primera de Timoteo, es el libro de Timoteo, capítulo 4, verso 6. A ver si me acompaña. Aquí lo tengo. Dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6, dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que, como dice la palabra aquí, que nos nutramos de la palabra, nutrémonos de ella, nutrémonos como nos alimentamos de la comida, que es la comida que comemos en el regular día. Si no comemos, no viviremos. Y si no comemos, a lo mejor no anduviéramos con fuerzas. Pero así también tiene que ser lo espiritual. Debemos de ver que si no comemos la palabra de Dios, no seremos nutridos. Si no buscamos una congregación donde habla de la palabra de Dios y verdadera y buena doctrina, como dice aquí, ¿cómo seremos alimentados? ¿Cómo seremos edificados? ¿Cómo diremos que tendremos vida eterna sin buscar a Dios, sin buscar su presencia? ¿Cómo diremos que habrá vida eterna y salvación para nosotros si no buscamos su voluntad? Así que es tener confianza en Jesús y obedecer a Él. Pero ¿cómo nos nutriremos? ¿Cómo sabremos de la verdad y seremos salvos? Pero aquí el Señor nos ha dejado todo esto para que conozcamos de la verdad y para que seamos salvos y tengamos vida eterna. También quería darles otro libro, en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Ahí queríamos pasar otro tema, en la 2 de Corintios. Aquí dice 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Así dice la palabra. Dice 3 a 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que de nada sirve si nomás estudiamos la palabra o nomás queremos leer, ojear la palabra o decir, no, ya he leído la palabra un montón de veces, pero no hemos cambiado nuestras vidas, no hemos sido edificados porque no nos hemos alimentado, nomás hemos estudiado la palabra, pero no alimentado de ella. Así que busquemos al Espíritu cuando nosotros nos vayamos a leer de la palabra, que Él sea hablando a través de nuestra vida y sea Él cambiando nuestra vida, alimentándonos de ella, porque así solo seremos transformados al oír la palabra y escuchar, leerla y escudriñar la palabra. Pero ¿cómo seremos edificados si no leemos la palabra de Dios? Así que aquí mismo dice, si la letra mata, si nomás leemos por leer o para saber o conocer. Sí, no es malo conocer la palabra de Dios, no es malo estudiarla, pero lo que tenemos que es alimentarnos de la palabra. No nomás estudiar la palabra, pero alimentarnos de esa palabra, porque al momento que nos alimentamos seremos edificados cada uno de nosotros. Es igual los que hacen ejercicio, se hacen más fuertes, ¿va? Pero igual los que se alimentan la palabra, se alimentan, maduran, crecen espiritualmente y se edifican así, leyendo la palabra, alimentándose de ella. Porque si nomás la leemos y nomás por leer y no nos alimentamos, de nada nos va a servir. Así que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que es para todo y que es vida. Y quería dar otro verso, otro ejemplo, que dice en el 1 de Corintios, verso 1 al 12. 1 de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 10 y verso 1 al 12. Así dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoráis
que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos comían de esa comida espiritual, todos comían de esa palabra. Pero el problema es que hay veces que hay gente que nomás come la palabra, ha estado mucho tiempo en el evangelio, pero, o sea, no solamente son oidores, o nomás conocen la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Pero quería leer más aquí. Me quedé en el verso 4 y decía, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seas idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentamos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, ¿qué dice? Que nos dio un ejemplo, que todas estas personas, sí, se alimentaron de esa espiritual, pero que no siguieron, no perseveraron, nomás iban, nomás escuchaban la palabra de Dios, o nomás fueron oidores, pero no hacedores de la palabra. Así que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, buscar hacer lo que nos dice la palabra de Dios, no nomás leerla o estudiarla, pero buscarla. No tiene nada malo estudiarla, pero tenemos que hacer lo que la palabra nos dice y seguir la voluntad de Dios, seguir su santidad, seguir lo que el Señor nos manda hacer. Y quería dar otro ejemplo aquí en el Hebreos 5, capítulo 5, verso 12 al 14. En el libro de Hebreos, aquí dice la palabra de Dios, dice en el libro de Hebreos 12 a 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que ahí está hablándole Pablo en una iglesia que, o sea, se alimentaban de la palabra, pero, o sea, no seguían, no perseveraban. Así cuando nosotros escuchamos de la palabra, nosotros tenemos que ver en qué área estamos mal para ser edificados, porque la misma palabra nos muestra, nos habla donde estamos mal, para nosotros alejarnos de esos caminos, porque va a haber mucho tiempo, que va a haber tiempo para nosotros cambiar. Y si nosotros nomás escuchamos la palabra, pero no cambiamos, seremos como aquí le habla a los hebreos Pablo. Pero nosotros tenemos que buscar a ser cambiados por la palabra y buscar el alimento espiritual que el Señor nos lo ha puesto para nuestras vidas. Y quería dar otro ejemplo en 1 Corintios capítulo 3 al 2. Habla igual, diciéndoles que nomás han recibido la leche espiritual. Aquí en el 1 Corintios, verso 3 al 2. Dice, 1 Corintios, capítulo 3, a 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no estáis capaces, ni sois capaces todavía. Bueno, era desde el 3
sí, 3, porque aún era versículo 2 al 3. Os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carneles, pues hablando entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andéis como hombres. Ahí le está hablando la iglesia, cómo ellos siguieron como en pecado, cómo andaban en contiendas y no buscaban, se alimentaban de la palabra o oían nomás de la palabra, más bien dicho, y no fueron creciendo porque nomás se oían de la palabra. Ya tenían mucho tiempo oyendo la palabra, pero no fueron creciendo, madurando mente, porque nomás escuchaban la palabra, no se alimentaban de ella o no tomaban en serio la palabra y jugaban con la palabra, pero no fueron creciendo espiritualmente. Y quería dar otro ejemplo en Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 10, en el verso 38, así dice, sin el verso 38 al 42, así dice la palabra. Mas si las hago, aunque me creáis a mí, crea a las obras, para que conozcáis y creáis al Padre que está en mí. Bueno, era el 39. Sí, deja ver, 38 al 42. Sí, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, cread las obras para que conozcáis y creáis al Padre está en mí. Procurar otra vez prender. Perdóname, estoy leyendo otro libro, estoy leyendo el Juan. Iba a dar eso ahorita, pero quiero leer que es el 38. Dice: aconteció que yendo de camino entró una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Así que vemos que esta María, la cual estaba sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, estaba atenta a su palabra. Y Marta estaba preocupada que hacer las cosas que se tenían que hacer en los hogares a lo mejor. Y ya Marta le dice: oye, ¿no te da cosa que ella está sentada y yo haciendo las cosas de la casa o lo que se tenía que hacer? Y dijo: ella ha escogido la buena parte, escuchar la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que escoger la buena parte, que escuchar la palabra de Dios para ser edificados en nuestras vidas. María tenía y puso toda su disposición para escuchar la palabra de Dios y para ser cambiada en su vida. Y ella escogió la buena parte, que era escuchar las palabras de Jesucristo, que son vida. Amén. Y quería dar otro verso en el 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Aquí es capítulo 3, verso 16. Así es la palabra: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por... Amén. No, sí. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no sea lo que me he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por él fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fue librado de la boca del león. Amén. O sea, cuando uno busca al Señor, el Señor nos libra de todas estas cosas. Pero quería me confundí, era versos 16 al 17. Dice la palabra:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Así que vemos que el Señor ha puesto todos estos ejemplos, que la palabra de Dios es instruida por Dios, no es instruida por otra cosa, porque muchos dicen que son libros de hombres, pero esos libros son instruidos por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestros hombres para que nos dejaran estas cartas, para que nuestras vidas sean cambiadas y para que conozcamos a Dios. Y como dice la palabra, es útil para enseñar, así que nos enseña lo que estamos mal, nos redarguye en lo que andamos mal, nos muestra, nos hace sentir, nos redarguye el Espíritu Santo lo que andamos mal para ser cambiados y para corregir. Y así que comamos de la palabra de Dios. Quería dar otro verso rapidito en el Juan capítulo 6. Déjame ver, está de este lado. Juan capítulo 6 al 51. Así dice el Señor. Entonces dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que, ¿qué dice la palabra de Dios? Él es el pan vivo que descendió, Él es el pan que descendió para vida eterna. Así que tenemos que reflexionar nosotros si estamos alimentándonos de esa palabra de Dios. Y este ha sido el mensaje para nosotros, para que nosotros seamos cambiados en nuestras vidas. Y nosotros, como dice en Isaías 55, 1 al 3, dice que es algo gratuito, no se cobra, es una palabra que el Señor nos lo da, para que nosotros seamos alimentados, edificados y ser un cambio en nuestras vidas. Así que quería dar este mensaje y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Y quería dar una oración antes de acabar este video, y si todos me acompañan y cierran sus ojos donde están allí, y oraré al Señor por todos y por cada persona en este momento que está viendo este video, para que sea edificado por la palabra de Dios. Así que oramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oramos, Padre, te pedimos, Señor Jesús, que seas tú moldeando cada una de nuestras vidas, Señor Padre, y que esta palabra que se ha dado hoy, Señor, sea para alimentación a cada uno y seamos edificados cada uno de nosotros, Señor Jesús. Padre, te pedimos, Señor Jesús, que cambies la vida de todos nosotros y que busquemos la palabra de Dios y seamos alimentados por ella, Señor Jesús. Padre, te pido, Señor, que cada uno de nosotros busquemos agradarte a ti, Señor Jesús. Busquemos como María buscó, Padre, que buscó y escuchó tu palabra, se sentó para escucharte. Así queremos ser nosotros, escuchar tu palabra y no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que nos edifiques en tu palabra y que esta palabra que se ha dado, Señor, que seamos recibiéndola, Padre, de parte de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tú dices el reino y el poder y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga a todos. Este ha sido el tema y quiero que sea de bendición para cada uno de nosotros, porque sé que va a ser de bendición, porque toda palabra de Dios es de bendición. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima.